Vamos a ver las ecuaciones actualizadas en caída libre en función de la posición y en función del desplazamiento. Antes habíamos visto en función de la distancia recorrida. Conocemos esta ecuación que es la distancia en función del tiempo, para caída libre, donde la A es G, la gravedad vale 9,8. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar la distancia por el desplazamiento, delta Y. Delta Y es lo mismo que Y final menos Y inicial. La gravedad vamos a reemplazar, en vez de A, estamos colocando G, que el valor de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué ponemos negativo acá? Porque la gravedad es hacia abajo. Sí, la gravedad hacia abajo, como está señalado el sentido contrario al sentido positivo en la dirección Y, tomamos como un signo negativo. Entonces, esta ecuación sería la ecuación de la posición en función del tiempo. Esta ecuación te mide la posición del objeto en caída libre en función del tiempo, donde Y sub 0 es la posición inicial, B sub 0 velocidad inicial, T el tiempo, la gravedad, que es 9,8, el tiempo. Para la velocidad en función de la distancia habíamos dado esta ecuación. Lo que vamos a hacer es, para actualizar esta ecuación, lo que vamos a hacer es reemplazar el desplazamiento, la distancia recorrida por el desplazamiento delta Y, donde el delta Y es Y final menos Y inicial. La aceleración también hemos reemplazado por la gravedad. ¿Sí? Hemos cambiado el signo porque la gravedad es hacia abajo, tiene un signo negativo. Entonces esta es la ecuación de la velocidad en función de la posición en caída libre. La ecuación de velocidad en función del tiempo no sufre mucha modificación, simplemente cambiamos la aceleración por la gravedad con signo negativo. Entonces esta sería la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Bueno, estas son las tres ecuaciones que vamos a utilizar a partir en adelante para resolver problemas de caída libre o de movimiento vertical. Para eso vamos a ver ciertos ejemplos. Ejemplo 1. Se deja caer una pelotita desde una altura de 50 metros. Nos pide determinar, inciso A, en qué tiempo llega al suelo. Entonces, esta es la pelotita. Esta es la pelotita, este es el piso, este es el suelo que está a 50 metros del piso. Fíjense, 50 metros. El origen vamos a colocar en el punto del suelo, el origen, el sistema de referencia, y entonces este sería Y. La pelotita a medida que va cayendo va ocupando posiciones en Y, ¿verdad? En este momento su posición inicial es 50. Cuando llega al piso, su posición final en Y va a ser 0. Entonces nos está diciendo en qué tiempo llega al suelo, cuánto tiempo demora desde esta posición hasta esta posición. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la posición inicial de la pelotita es 50 metros, está a 50 metros del origen. Su velocidad inicial es 0 porque parte del reposo se deja caer. Si se deja caer, la velocidad inicial es 0. Es la velocidad para un tiempo 0. La gravedad vamos a tomar 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y nos piden calcular el tiempo, en qué tiempo cae al suelo. ¿Cuál es la ecuación? Vamos a utilizar la ecuación actualizada de la posición en función del tiempo. Entonces, para resolver, decimos que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Ahora, ¿por qué Y final es 0? Estoy reemplazando esta Y por 0. ¿Por qué? Porque cuando la pelotita llega al piso, su posición Y con respecto al origen es 0. Aquí es 0. Su Y es 0 cuando la pelotita llega acá. Su Y inicial es 50, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial es 0, este término se va, la gravedad vale 9,8 y la incógnita es el tiempo. Estoy calculando en qué tiempo llega al suelo, porque cuando llega al suelo su posición final es 0. ¿Qué hacemos? Acá, aquí un medio de 9,8 es 4,9, el 0 ya no se nota, entonces de aquí se tiene que despejar el tiempo. Si despejamos el tiempo es la raíz cuadrada de 50 entre 4,9. Esto que está restando pasa a sumar, el 50 está acá, el 4,9 que está multiplicando pasa a dividir y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Esto se hace en matemáticas, ¿verdad?
Entonces, si operamos en la calculadora, nos sale que el tiempo de caída es de 3,19 segundos. ¿En cuánto tiempo llega la pelotita al suelo? En 3,19 segundos. Nos pide inciso B, ¿con qué velocidad la pelotita llega al suelo? Ya sabemos en qué tiempo llega al suelo, pero no sabemos con qué velocidad la pelotita golpea el suelo. Los datos se mantienen, ahora se aumenta que el tiempo de caída es de 3,19 segundos. Y nos piden calcular la velocidad final, con qué velocidad llega al suelo. ¿Qué ecuación voy a utilizar? Voy a utilizar la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Entonces, la velocidad inicial conocemos la gravedad, conocemos el tiempo que llega al suelo. Entonces, conocemos todo. Fíjense, la velocidad inicial es 0, la gravedad es 9,8, el tiempo de caída es 3,19. Multiplicamos y encontramos que la velocidad es de menos 31,26. ¿Por qué sale negativo? Porque la velocidad hacia abajo es negativa. Entonces, algo muy importante es ver un simulador. En el simulador vamos a recrear este movimiento. Entonces aquí tenemos la pelotita, ¿ah? Pero la posición inicial es ahorita 0, es 0. Su posición inicial tiene que ser 50. Entonces aquí vamos a cambiar el valor de la posición. Aquí vamos a poner el valor de la posición inicial es 50. La velocidad inicial de la pelotita, como la dejamos caer, es 0. Entonces, fíjense cómo ha cambiado la posición de la pelotita. Estaba acá, ahora está acá. Entonces, arrancamos. Arrancamos. Y fíjense. Llega al piso. Aquí dice, ¿con qué velocidad llega al piso? En 31,33 metros por segundo. Aquí está. 31,33. Sale negativo. Este es el valor que prácticamente hemos obtenido en el problema. ¿En qué tiempo llega al piso? En 3,20 segundos. Ese es el tiempo que también hemos obtenido del piso, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con otro ejercicio, con otro ejemplo. El problema que nos indica en esta oportunidad es, desde lo alto de un edificio de 45 metros se lanza hacia abajo una piedra verticalmente, con una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, este es el dibujo, fíjense, tenemos que el objeto o la piedra está 45 metros encima del piso, es decir, si esto es 50, 45 más o menos está entre la mitad de 40 y 50. Entonces, está entre la mitad entre 40 y 50, 45. Esta es la posición con respecto a este punto que llamamos origen, 45 metros, y la velocidad de lanzamiento es de 5 metros por segundo. ¿Qué nos piden? ¿Qué velocidad tiene cuando llega al suelo? ¿Con qué velocidad golpea el suelo? ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la posición inicial es 45 metros, ¿sí? Respecto al origen, 45 metros está por encima del origen, 45 metros. Ahora, la velocidad inicial ya no es 0, como el anterior problema, es menos 5. ¿Por qué negativo? Porque la velocidad está señalando hacia abajo. Menos 5. Se lanza con una velocidad inicial de menos 5. Aquí no sale negativo, pero nos está dando solo el valor, ¿no? Aquí se coloca menos porque según este sistema de referencia, hacia abajo las velocidades son negativas. La gravedad, tomamos el valor de 9,8. ¿Qué nos piden calcular? La velocidad final. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? La ecuación actualizada de la velocidad en función de la posición. Entonces, ¿cuánto creen que sea la posición final? La posición final es cuando la pelotita llegue acá. Cuando esta pelotita llega acá, su posición en Y va a ser 0. ¿Verdad? Entonces, reemplazamos. La velocidad inicial es menos 5, menos 2. La gravedad, fíjense, la gravedad es 9,8, Y inicial es 0, menos este menos de acá, Y inicial es 45 metros, 45 metros, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es multiplicar, hacer operaciones.
sacar la raíz cuadrada. No te olvides que una raíz tiene dos signos, signo positivo y signo negativo. La raíz cuadrada tiene dos signos, entonces, ¿qué signo vamos a tomar? Vamos a tomar el signo negativo porque la velocidad cuando llega al piso es hacia abajo, entonces negativo. Entonces, la velocidad, el valor de la velocidad es menos 30,08 metros por segundo. ¿Qué nos pide el inciso B? ¿Qué tiempo está en el aire? ¿O qué tiempo llega al piso? Mantenemos los mismos datos del problema. Aquí agregamos la velocidad con que llega al piso. Calculamos el tiempo. ¿Qué ecuación utilizamos? La ecuación de velocidad en función del tiempo. Ahora reemplazamos, cuando llega al piso, su velocidad es de menos 30,08, ¿sí? Su velocidad inicial es de menos 5, la gravedad es 9,8. Despejamos el tiempo y el tiempo nos sale 2,56 segundos. Lo que vamos a hacer también una simulación de este, fenómeno. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer es abrir el simulador. Entonces vamos a abrir. La posición inicial de la pelotita, tenemos que ver, la posición inicial es 45 y la velocidad inicial es menos 5. Tenemos que anotar eso acá en el simulador porque en este momento la pelotita está en el piso. Entonces aquí vamos a cambiar la posición inicial. Vamos a poner 45. La posición inicial es, vamos a ver, es 45, correcto. Fíjense cómo ha cambiado la posición. La velocidad con que se lanza la pelotita es de menos 5. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer correr el programa. Y acá nos sale la velocidad con que llega al piso, que tiene este valor, y el tiempo de caída. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el ejemplo 3. El ejemplo 3 nos dice, se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad de 15 metros por segundo. Aquí está la pelotita, que desde el piso se lanza con una velocidad de 15 metros por segundo. Según este sistema de referencia, está en el origen y nos pide, inciso A, qué altura máxima alcanzará. Entonces, esta pelotita, este objeto, subirá hasta una altura, no sé qué altura, pero luego volverá, ¿no es cierto? Irá y retornará. Nos piden qué altura máxima alcanzará. Entonces, nos piden calcular, obviamente, la posición Y final. ¿Qué datos tenemos? La posición inicial es 0, porque aquí empieza, la posición inicial es la posición para t igual a 0. Si t es igual a 0, aquí se encuentra el objeto, entonces su posición con relación a O es 0. La velocidad con que se lanza es 15, velocidad inicial 15, positiva porque está dirigida hacia arriba. La gravedad es 9,8. La ecuación que vamos a utilizar es la ecuación de la velocidad en función de la posición. Ahora vamos a hacer este razonamiento. La posición inicial es 0. La posición inicial es 0 porque parte de acá. Pero cuando llega a su punto máximo de su trayectoria, su velocidad instantánea es 0. Es decir, en una posición Y que no sabemos, cuando alcanza su altura máxima, su velocidad en ese instante es 0. Siempre para su
posición máxima en su trayectoria, la velocidad instantánea es 0, su velocidad final 0. La velocidad inicial es 15, la gravedad es 9,8, no ha cambiado, reemplazamos. 15 al cuadrado es 225, 2 por 9,8 es 19,6. El 225 pasa a restar al otro lado. Multiplicamos por menos 1 y el 19,6 pasa a dividir y sale 11,48. Nos pide, inciso B, ¿qué tiempo emplea en alcanzar su altura máxima? Bueno, los datos se mantienen, no cambian. Nos piden ahora calcular el tiempo, en qué tiempo alcanza su altura máxima. No te olvides que la altura máxima fue de 11,48. Más o menos alcanzaría aquí, ¿no? Más o menos 11,48, más o menos hasta aquí, ¿no es cierto? Va y luego retorna. La ecuación que voy a utilizar es la velocidad en función del tiempo. Cuando alcanza su altura máxima, su velocidad final siempre es 0. Bueno, aquí no es al cuadrado, pero es 0 simplemente. La velocidad inicial es 15, la gravedad es 9,8. Es 0 al cuadrado 0, despejamos el tiempo y el tiempo nos sale 1,53 segundos. Entonces vamos a hacer la simulación de este fenómeno. Entonces vamos a hacer la simulación. Antes la velocidad inicial es 0, es decir, no, la posición inicial es 0, está correcto, está en esa posición. Se lanza con una velocidad de 15 metros por segundo. A ver, veamos los datos mejor, ¿sí? Los datos del problema es la velocidad inicial es 15 y la posición inicial es 0. ¿Está correcto? ¿Sí? Entonces arrancamos. Ahí lo he detenido instantáneamente, hacemos correr. ¿Y qué resultados podemos obtener? El tiempo es de 1,52 segundos. ¿Qué habíamos sacado nosotros en el problema? 1,52. Aquí sale 1,53, prácticamente lo mismo, ¿verdad? La altura, la posición en Y, cuando alcanza su altura máxima es de 11,48, ¿no? Entonces, los resultados coinciden. Nosotros podemos seguir que esto continúe, ¿no?